deja atrás Judea, se acercan unos fariseos y dice que fueron a preguntarle para tentarle, porque querían prenderlo. Jesús ya está camino de Jerusalén, que es donde él iba a ser crucificado, y entre toda esa multitud de gente que se acercaba a él para recibir el mensaje, también había personas que iban, que en este caso eran los fariseos, y se dirigían a él con doble intención, hacerle una pregunta para poderlo tentar. Y le preguntan, perdón, que me equivoco. Estoy un poquito nerviosa. Ya me perdonaréis. Se acercan a Jesús y le preguntan que si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y entonces Jesús les contesta con otra pregunta y les dice, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos le dicen, Moisés nos dio carta de divorcio. Y entonces Jesús les dice, por vuestra dureza de corazón os dio Moisés carta de divorcio. En aquel entonces tenían ellos el corazón endurecido porque vivían por el yugo, bajo el yugo de los romanos. Y nosotros, hoy, nuestro corazón está endurecido por otras cosas que no quiero mencionar. No podemos olvidar de que Jesús está en Judea y en Perea. Y allí está la ciudad gobernada por Herodes Antipas. ¿Y qué ocurrió con Herodes Antipas? Herodes Antipas, sabéis que se divorció de su mujer para casarse con su cuñada, que a la vez también se divorció, y que mandó matar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque le había dicho que lo que estaba haciendo no estaba bien, y como consecuencia lo mandó matar. Y estamos en este momento, está Jesús en este territorio y están haciéndole la pregunta que si es lícito al hombre repudiar a su mujer. Sabéis, en los tiempos de Jesús ya existía el divorcio. Otra cosa que yo descubrí, que yo no lo sabía, o si lo sabía lo tenía olvidado. Entonces me di cuenta de que allí también existía el divorcio. Pero Jesús, cuando le hacen la pregunta, si nos vamos a Mateo 19, en Mateo 19, la pregunta le dicen, que si es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Esta era la clave, esta era la pregunta con la que querían prender a Jesús. Ellos querían saber, los fariseos, en qué línea de pensamiento estaba Jesús para poderlo prender. En los tiempos de Jesús, sabéis, había dos maneras de pensar. Una, estaba la escuela de Shammai, que entendía que era más conservadora y entendía que el divorcio solo podía existir en caso de adulterio. Pero también estaba la escuela de Hillel, que era más popular, tenía la manga más ancha y entendía que uno se podía divorciar de su mujer por cualquier cosa. Y en aquel entonces cualquier cosa podía ser porque a la mujer pues se le quemara la comida. O que al hombre le pareciera que la mujer está haciéndose mayor y ya no le gusta porque se está haciendo mayor. Como si los hombres con el paso de los años los hicieran mayores, digo yo, vamos. De esta manera que cuando le hacen esta pregunta, ellos quieren saber de qué lado está Jesús. Y además recordemos que está en el territorio donde estaba gobernado por Herodes. Y Marcos responde a esta pregunta de Jesús con otra pregunta y les dice, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió darle carta de divorcio. Y versículo 5, ya lo hemos leído antes, dice, por la dureza de corazón, contesta Jesús. Ellos eran muy duros de corazón. Y es en ese momento del versículo que Jesús deja a un lado la escuela de Shammai, la escuela de Hillel, se olvida del territorio donde está, en el territorio de Herodes, y se va al Génesis. Y les dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Y en Génesis 2:24 sigue diciendo, por esta razón
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Jesús se remonta al Génesis para hablarles de la importancia del significado de esta unión, diciéndoles la importancia que hay entre el hombre y la mujer y la relación con Dios. Dios une en matrimonio al hombre y a la mujer, además de crearlos con el mismo valor, pero con distintas funciones, y los relaciona de tal manera que se unirían el uno con el otro y serían una sola carne. Está escrito en Génesis 2:24. El versículo nos dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí quiero resaltar la idea de la desvinculación. Además de dejar la casa paterna, de cuando unos se casan, allí en Fraga se dice el casado casa quiere, se independizan de la casa de los padres, el hombre y la mujer, además de ello, dejan atrás todas las cosas pasadas para llegar entre los dos a formar una nueva relación matrimonial entre los dos para poder llegar a formar un nuevo hogar. Y sigue diciendo el versículo: se unirá a su mujer. Esta segunda idea, quiero resaltar la idea de la unidad que Dios comunicó para toda la humanidad y que debe caracterizarse en un matrimonio, sentimiento de unidad. Sigue diciendo: serán una sola carne. Aquí quiero resaltar identificación. Identificación con los mismos propósitos y con los mismos intereses que caracteriza el matrimonio. Para ser una sola carne. Para ser una sola carne significa que uno de los dos tiene que dejar de mandar para dar al otro. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, Juan 3:16. El matrimonio estaba destinado a ser una bendición para la humanidad. Elena de White nos dice que el matrimonio es para que el egoísmo del hombre y la vanidad de la mujer desaparezcan. A veces en un matrimonio, entre mi marido y yo, entre Enrique y la Mari Carmen, a veces tenemos diversidad de opiniones. Una misma cosa pensamos diferente. Pero, es que yo esto que pienso lo tengo aquí tan arraigado en mí que yo no estoy dispuesta a ceder. Que ceda él, oye, que ceda él, ¿por qué siempre tengo que ceder yo? Le digo muchas veces, el 99,5% de las veces cede la Mari Carmen. Pues esta no quiero ceder la Mari Carmen, que ceda él. Esto que yo estoy acariciando se convierte en un ídolo para mí. Y si yo, además, como soy muy astuta, lo adorno de manera cristiana, para además poderme salir con la mía, ¿vale? Esto no es ser una sola carne. Si profundizamos en estas palabras que me han hecho mucho que pensar, en ser una sola carne, la verdad es que no es cosa fácil, hermanos. Dios une dos personas diferentes. Dios une a un hombre y a una mujer, que los dos son completamente diferentes. No piensan igual para nada. Tienen diferentes sueños. Son de diferentes familias. Educadas de diferente manera. Y Dios las une para que sean uno solo, para que sean una sola carne. Y la verdad, hermanos, que para que esto funcione se necesita un milagro. Necesitamos que Cristo entre en esta unión. Solo Él puede hacer que estas personas tan diferentes lleguen a ser una y que funcionen. Por eso, de alguna manera, Pablo nos dice más adelante que esto es un misterio. Génesis 5, 31 y 32. Aquí Pablo está hablando bajo la inspiración de Dios y nos dice qué grande es este misterio. Y se está refiriendo a Cristo y a su iglesia.
está haciendo referencia de que para que podamos entender que Cristo ama a su iglesia, nos lo hace entender a través del matrimonio. Podemos entender la unión de Cristo con su iglesia. Es una pena que a veces nosotros, el ser humano, tengamos que utilizar el matrimonio para nuestro propio beneficio, cuando en realidad el propósito de Dios es que entendamos la unión de Cristo con su iglesia. Con nuestro matrimonio podemos llegar a bendecir o a negar esa unión de Cristo con su iglesia. Cuando el esposo ama incondicionalmente a su esposa, es entonces cuando se está reflejando la unión de Cristo con su iglesia. Y el amor de Cristo por su iglesia nos manifiesta el carácter de Dios por la humanidad a pesar del pecado. Dios crea el matrimonio para que el matrimonio refleje esa unión, la unión de Cristo por su iglesia. Dios une a dos personas para que reflejen la gloria de Dios, para que reflejen esta unión de Cristo con su iglesia. Y es por eso que se necesita un milagro, hermanos. Necesitamos a Cristo en medio de esta unión. Necesitamos a Cristo en nuestros hogares, para que desde dentro de nuestros hogares podamos reflejar la gloria de Dios hacia afuera. Nuestro matrimonio tiene que ser una luz para los otros matrimonios de fuera. Dice la palabra de Dios que los dos serán una sola carne. En el matrimonio, dos personas se unen para compartirlo todo, sus pensamientos, sus sentimientos, sus esperanzas, sus temores, sus gozos, sus alegrías, sus fracasos también, todo. Significa que dos personas llegan a ser una, pero sin embargo son dos personas diferentes para poder llegar a disfrutar del más íntimo compañerismo y de las bendiciones de nuestro Creador. La permanencia de unidad en el matrimonio refleja la permanencia de unión de Cristo con su iglesia. Y no nos olvidemos del perdón, hermanos. Tenemos que tener en cuenta el perdón. El perdón dentro del matrimonio nos aporta salud emocional a la relación matrimonial. Y el perdón en el matrimonio simboliza el perdón de Cristo por su iglesia. La fidelidad del matrimonio refleja la fidelidad de Cristo para con su iglesia. Y la fidelidad incluye velar por la salud de nuestro cónyuge, por su equilibrio emocional y espiritual, para que a través del tiempo ese matrimonio, esa familia pueda crecer espiritualmente. Y todo esto es lo que Jesús trataba de explicarles a la gente de aquellos días y hoy a la nuestra, y que ni siquiera ellos entendieron, porque dice que los discípulos, ya en la casa, en versículo 10, dice que le preguntaron, volvieron a preguntarle. Por eso Pablo nos dice después en Efesios que es un misterio. Realmente es un misterio que un hombre y una mujer se unan en matrimonio. Dios quiso que el matrimonio fuera una bendición para la humanidad. Y Dios es la fuente de vida para nuestras familias. Solo podemos tener vida cuando estamos en comunión con Él. Debemos de dar a Cristo el lugar supremo en nuestro matrimonio, en nuestros hogares. Quisiera leer ahora una lectura, unas poquitas líneas del hogar cristiano que me han ayudado también a ir preparando el tema, que dice así, página 90, dice, dad a Cristo en todas las cosas el lugar primero, el último y el mejor. Contempladle constantemente y vuestro amor por Él, en la medida en que sea probado, se hará cada día más profundo y más fuerte, nuestro amor por Cristo. Y dice, y a medida que crezca vuestro amor por Él, vuestro amor mutuo aumentará también en fuerza y en profundidad. Dice, el amor que une un corazón al otro es sabor anticipado del cielo, hermano.
Si Dios, que creó la primera pareja, los unió con su bendición y los bendijo, ¿no estará también dispuesto hoy a bendecir nuestro matrimonio, nuestros hogares, si nosotros se lo pedimos? Una pregunta para reflexionar para cada uno de nosotros. Y ahora también quiero leeros otras palabras, también del libro Discurso Maestro de Jesucristo, que dice: el matrimonio ha sido pervertido por el pecado, pero el propósito del Evangelio es restablecer su pureza y hermosura. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se emplea la relación matrimonial para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo, los redimidos a quienes Él compró al precio del Calvario. Luego dice: maridos, a ver, levantad la mano los maridos, todos los maridos, esas manos, todas levantadas. Pepe. Dice: maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. Dice: la gracia de Cristo, y solo ella, puede hacer de esta institución lo que Dios deseaba que fuese, un agente para bendecir y elevar a la humanidad, y así las familias de la tierra, en su unidad, paz y amor, puedan representar a la familia de los cielos. Amén. Y hasta aquí la meditación de esta mañana que quería compartir con todos vosotros. Amén. Realment donem moltíssimes gràcies a la Mari Carme, perquè les persones que la coneixem sé que hi ha un esforç preparant aquest missatge, però ens ha donat un preciós missatge, Mari Carme, realment moltes gràcies, que penso que si ho fiquem a la pràctica ens anirà molt bé a cadascú de nosaltres. No només aquí, sinó que ens prepararà pel pas de poder estar juntant la parella per l'eternitat. Aquest és el meu desig d'aquest matí. I ara acabarem alabant al Senyor, cantant un himne també molt bonic, que es diu És el hogar, que ens ho passarà el Jonathan des de la megafonia. Dios creó una institución donde el amor es lo esencial. La unidad de respeto junto al perdón siempre estará. Es el hogar, es la familia, lo más valioso, lo más precioso. Es el hogar, es la familia, solo con Dios prosperará. Dios creó una institución donde el amor es lo esencial. La unidad, el respeto junto al perdón siempre estará. Es el hogar, es la familia, lo más valioso, lo más precioso. Es el hogar, es la familia, solo con Dios prosperará. Querido Padre Celestial, aquí, Señor,
queremos presentarte todas nuestras familias, Señor, para que un día podamos estar todos juntos también contigo, Señor, en el reino de los cielos. Amén. Amén.